nos habíamos comprometido a hablar de la política porque Rodolfo Carter, el senador electo por la Araucanía, llegó ayer a la oficina del presidente electo en medio de los rumores y, por qué no, del ruido que genera su posible llegada al Ministerio de Seguridad Pública. En paralelo, y en las últimas horas, esto fue ayer a última hora de la tarde, el Partido Nacional Libertario de Johannes Kaiser finalmente decidió no ser parte del futuro gobierno. De todo nos cuenta Diana Copa. Cuando el gabinete parecía ser la única preocupación de José Antonio Kast, se sumó un nuevo ingrediente al escenario político. El Partido Nacional Libertario confirmó que no será parte de la administración que inicia el próximo 11 de marzo. A través de un comunicado, la colectividad sostuvo que tras evaluar las conversaciones sostenidas en los últimos días, decidió no integrar el gobierno del presidente electo, concluyendo que el diseño político escogido los aleja de la posibilidad de incidir en aquellas áreas en las que construyeron su oferta programática. Quien entregó mayores detalles respecto de esta determinación fue el propio presidente del Partido Nacional Libertario, el diputado Johannes Kaiser, en conversación con Radio El Conquistador. No hay espacio para que el Partido Nacional Libertario pueda mostrar una gestión sectorial que lo destaque o que lo diferencie de manera positiva, avanzando un programa político que sea, o los principios del programa político de José Antonio Kast, que sean similares a los nuestros. Para hacer las cortinas del living o la figura de nipe de cerámica encima de la chimenea. Entre las otras incógnitas del puzzle político se mantiene la decisión de Rodolfo Carter, quien durante la última jornada optó por dejar en suspenso si el próximo 11 de marzo asumirá como senador por la región de la Araucanía o como ministro de Seguridad. Una puerta que Carter decidió mantener abierta tras una reunión con el presidente electo José Antonio Kast. El exalcalde insistió en que los anuncios se van a realizar el próximo 20 de enero, aunque dejó entrever que su principal compromiso está con los votantes de la región de la Araucanía. Yo no he venido a ningún ofrecimiento en particular, ni a recibirlo, ni a declinarlo. Simplemente he venido a ver al presidente por temas de seguridad, además, en mi calidad de senador electo por la Araucanía. ¿El compromiso sigue siendo con los votantes que lo eligieron a usted? Siempre ha sido así. En los próximos minutos, en tanto, el presidente electo José Antonio Kast llegará hasta el Palacio de la Moneda para reunirse con el presidente de la República, Gabriel Boric. Hace exactamente un mes, ambos sostuvieron su primer encuentro en el marco de una señal republicana. Hoy, en cambio, la cita se da bajo un tono más orientado a alcanzar acuerdos respecto de materias pendientes. La intención de este encuentro fue dada a conocer públicamente el lunes en el contexto de Congreso Futuro y hoy finalmente se va a concretar. Fue el diputado del Partido Republicano, Juan Irarrázaval, quien adelantó las expectativas de esta reunión. Mi anhelo es que el 11 de marzo, cuando el presidente electo llegue con sus equipos a la Moneda, tengan toda la información necesaria para realizar su trabajo de buena manera y sin trabas para los chilenos. Todo esto ocurre mientras el presidente electo José Antonio Kast mantiene una agenda activa de coordinaciones de cara al anuncio de su gabinete previsto para el próximo 20 de enero. Diana Copa, AD. Bueno, estamos con Diana Copa, estamos también con Paulina García en el Palacio de la Moneda. Había que llegar muy temprano porque a las 8 se supone se concreta esa reunión entre el presidente electo y el mandatario Gabriel Boric ahí en el Palacio de Gobierno. Un par de consideraciones en torno a lo que escuchábamos. Lo primero, lo de Libertarios y esta decisión que se traduce o que disfraza de alguna manera a Johannes Kaiser como con cierta molestia. La conversamos varias veces, ¿no? La decisión de los libertarios de restarse del gobierno de José Antonio Kast y que Kaiser, de hecho, no terminara convertido en ministro de esta nueva administración. El sentir en el Partido Nacional Libertario siempre fue de mantenerse fuera del gobierno. Es bastante más sencillo, si se quiere, ser oposición o tener la libertad al menos de no ser oficialismo. Y en el Partido Nacional Libertario, cuando se planteaba la posibilidad de que Kaiser fuera ministro en alguna de las carteras del gobierno de José Antonio Kast, muchos veían que se ponía en riesgo el capital político de Kaiser, que pretende volver a ser candidato presidencial. Por lo tanto, esa molestia y el ser decorativo y el no haber sido considerado, bueno, está por verse, porque además presentaron unas líneas rojas programáticas, ¿te acuerdas?, que fueron bastante bien recibidas por el gobierno electo de José Antonio Kast,
Arturo Esquella dijo, bueno, pensamos básicamente lo mismo en algunas cosas puntuales y eso no es un problema. Oye, y en esto, sobre esto en particular, ya vamos a ir a lo de Carter, pero el camino ya está dibujado, o sea, lo comentamos en su momento, se repite prácticamente el mismo guión que ocurrió años atrás entre José Antonio Kast y Sebastián Piñera, cuando en algún momento se planteó que José Antonio Kast se incorporara junto a republicanos al gobierno de Sebastián Piñera y fue la decisión de Kast en su entorno mantenerse al margen, o sea, apoyando muchas de las iniciativas del entonces presidente en ejercicio, pero manteniendo una distancia que le permitió en algún momento incluso diferir de políticas públicas. Y yo creo que en eso Kaiser ya tiene, decíamos, el camino dibujado totalmente. Tenía dibujado el Partido Nacional Libertario, al menos su militancia, hace mucho rato. Ayer Kaiser, en esta entrevista que citaba Diana en la radio El Conquistador, decía, nuestro objetivo va a ser clavar la bandera. Y yo planteaba, es bastante más sencillo ser oposición o al menos no ser oficialismo, o no ser parte del gobierno. Y lo de Carter, aparecer justo ayer en la oficina del presidente. Pudiendo haberse encontrado en tantos otros lugares y de manera más privada. Incluso haber entrado por otro lado, bueno, pero ahí ha trascendido que hay cierta molestia en Rodolfo Carter a propósito de las reacciones que ha generado esta posibilidad de que se convierta en ministro de Seguridad Pública, sobre todo en su ex conglomerado que es Chile Vamos, que ha cuestionado incluso sus competencias para el cargo, pero además esto de que resulta bien difícil de presentar que un senador recién electo sea sacado del Parlamento para asumir un cargo en el gobierno. Lo que se ha dicho es que Carter ha solicitado una serie de condiciones al presidente electo, entre ellas no solo poder elegir su reemplazo en la región de la Araucanía, sino también más atribuciones y recursos una vez que sea ministro de Seguridad. Ya, vamos a ver en definitiva qué es lo que ocurre. De cualquier manera, si es que es Rodolfo Carter el elegido para ser ministro de Seguridad, sería una situación del todo inédita. No es primera vez, lo saben bien ustedes, que un parlamentario va a acompañar a un gobierno en ejercicio a integrar el gabinete. Pasó desde lo último con el propio ministro Elizalde, digamos, lo sacan justamente desde el Congreso. Con el primer gobierno de Piñera, y bajo los gobiernos de Piñera, de Bachelet, en fin. Pero lo inédito de esta situación es que es un parlamentario recién electo, y ni más ni menos que un senador, que tiene 8 años por delante, donde se da esta figura tan particular que el miércoles 11 de marzo tendría que jurar o prometer como senador a primera hora de la mañana, eso de las 11 de la mañana, la ceremonia tanto en la Cámara como en el Senado, y un par de minutos después asumir como ministro, lo que le genera de inmediato la inhabilidad, porque no puede ser ministro y parlamentario al mismo tiempo, y ahí se activa, eventualmente con un par de días de plazo, la decisión del partido que lo lleva a ese cargo en este caso en particular, de designar a quien sea su reemplazante. Pero vamos a ver en definitiva qué es lo que ocurre. Quedan para ello todavía un poquito menos de 2 meses.